horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a GUA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en guashow.com. ¿Vienes? Capital Intereconomía, con Susana Criado. Once y 7 minutos de la mañana, les venimos contando desde las 7 en punto lo que está pasando en el mundo entero. El ataque este fin de semana de Estados Unidos a esas 3 núcleos nucleares, instalaciones nucleares en Irán. La reacción de Irán, también la reacción de Rusia, de China, de Europa y, como no, con la mirada puesta en los mercados financieros para intentar comprender el alcance en las bolsas, en el ahorro y la inversión, pero también en la economía, el efecto que pueda tener en inflación, en crecimiento, en hoja de ruta de bancos centrales. Enseguida retomamos el ritmo habitual del programa, pero antes vamos a hacer una pequeña parada en Tel Aviv. Allí está un consultor, se llama Quique Rosenburg. Quique, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días para ustedes. Gracias por realmente la invitación. Tú estás en Tel Aviv. Cuéntame cómo has vivido la mañana de hoy. ¿Qué ha pasado? Porque te hemos intentado llamar antes, pero decía, suenan las sirenas, nos teníamos que ir al refugio, al búnker. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? Yo vivo en una ciudad cerquita de Tel Aviv, unos kilómetros, y lamentablemente ya a las 3 de la mañana también sonó la sirena, donde realmente recibimos una alarma que tenemos que ir al refugio. Algunos tenemos refugio dentro de la casa, otros tienen que ir al refugio en la calle a unos minutos o a unos metros. Hay gente en Tel Aviv que ha elegido en las últimas semanas dormir abajo de estacionamientos o lugares realmente bajo tierra para realmente resguardarse, porque lamentablemente, a pesar de toda la tecnología y todo lo que tenemos de sistema de defensa, Irán tiene misiles balísticos que logran realmente impactar. Hay varios que han impactado y lamentablemente se han tomado vidas, se han tomado realmente bastantes desastres también de edificios. Hoy apuntaron también a una central eléctrica en el sur. Realmente en ese sentido, por suerte, no ha habido grandes daños y se sabe que si bien Israel empezó con este ataque preventivo, porque hace más de 20 años venimos avisando al mundo que Irán declarado quiere destruir a Israel y está desarrollando energía nuclear para generar armas nucleares. Israel está atacando puntos realmente estratégicos, y en estas últimas 2 semanas en Israel ha sido realmente atacado muchos lugares civiles. Entonces el miedo entre nosotros, nos levantamos hoy, obviamente con mis hijos en casa y todo, no hay escuelas, no hay nada. Estamos a la espera todo el tiempo si va a sonar la alarma o no. ¿Cómo son esos refugios? ¿Cuántos llegáis a estar en cada uno de esos refugios? ¿Se oyen, se sienten las bombas, los ataques? Hay refugios dentro de la casa que se llama mamad, que son cuartos reforzados, con hormigón reforzado y puertas y ventanas de hierro. Y hay lo que se llaman los refugios grandes, que son barriales, que son bajo tierra y
muchos más eficaces. El último, que fue hoy a la mañana, estuvimos 50 minutos porque hubo más de 2 olas de ataques, entonces nos tuvimos que quedar. Mismo que el segundo ataque no haya sido en nuestra zona, no sabíamos, porque además de misiles hay drones que vienen, entonces no se saben hasta dónde van a llegar, entonces la llamada a ir al refugio es más extensa. Y sí, se escuchan muchos booms, porque realmente los antimisiles de Israel también están en muchas ciudades, y todo cerca aquí, es todo muy cerca, es un país muy chiquitito, y realmente se escucha todo y a veces se escucha muy, muy fuerte. ¿Teméis represalias mayores todavía de Irán? ¿Qué os están diciendo desde el gobierno de Israel? ¿Qué ha dicho Netanyahu? Netanyahu por ahora sigue con los objetivos. Realmente sabemos que en este sentido, para abordar el ataque a Fordow, Trump se sumó, pero si bien esta guerra la está llevando adelante también Israel. Y Irán viene amenazando no solamente estas últimas 2 semanas, y siempre es una amenaza muy mayor. Irán desde el 7 de octubre del 23, donde Hamas atacó a Israel y masacró y tomó secuestrados, todavía quedan 50 secuestrados porque ayer se recuperaron 3 cuerpos de secuestrados muertos, y realmente con sus proxies, con Hezbollah, con los hutíes desde Yemen, desde Siria también, Irán viene también sustentando y realmente bancando esta guerra, entonces es una amenaza muy mayor. Sabemos que pueden tener misiles peores, entonces en ese sentido siempre estamos a la espera y a la expectativa y con la disciplina de guerra, de decir tenemos que cuidarnos. Los aeropuertos están cerrados, las fronteras muchas están cerradas, hay extranjeros también que están aquí que todavía no han podido salir, y bueno, y hay muchos israelíes, más de 100.000 en el mundo, que están volviendo también a sus casas aquí, porque quieren estar con sus familias, y que realmente fue un ataque que fue inesperado para todos. ¿Han fallado los suministros de algún tipo? O sea, estoy pensando en energía, telecomunicaciones, pero también algo más allá, como alimentos, como agua, o todo funciona, todo fluye como antes. Los suministros, si bien han sido escasos, realmente tenemos disciplina en ese sentido. El pueblo israelí, estoy hablando de judíos, árabes, musulmanes, cristianos, nos hemos preparado realmente con lo básico, también consumir lo mínimo indispensable, pero sí, hay muchas restricciones, hay comida que no llega, a veces es difícil conseguir algunos suministros. Sabemos que también realmente esto afecta mucho a la economía, porque todos los negocios, el turismo, está todo cerrado, y realmente hay mucha gente que realmente está afectando mucho también a su vida personal, y en especial también a lo psicológico, que esto no se mide, pero es un gran trauma. Y bueno, justo hoy también hemos visto en algunos canales de Telegram o realmente de información, que también del otro lado Irán está dejando de pagarles a la Guardia Revolucionaria, y esto puede a largo plazo generar también un problema para ellos. Que realmente esto es algo que esperemos que el régimen de ayatolás sea realmente debilitado y Irán pueda volver, después de muchos años, desde el año 79, que no tienen democracia, que puedan volver una democracia realmente plena. 2 cositas más. Netanyahu, ¿tú crees que ha salido reforzado, que está saliendo reforzado de esta situación? Hoy en día el pueblo de Israel no es un pueblo realmente, perdón por la palabra, ingenuo, y por un lado está apoyando esta misión, por el otro lado no quiere decir que a largo plazo Netanyahu salga reforzado políticamente. Netanyahu realmente es una persona que también acá tiene su apoyo y también tiene su disidencia, y así va a seguir después de esto. En este momento sí el pueblo está unido, porque sabemos que Irán es una amenaza para todos, pero realmente tenemos que entender que más allá de lo político hoy en día, lo importante es la retaguardia y la defensa, y a la larga vamos a ver, supuestamente una semana antes hubo un escenario de desconfianza, se puede decir que fue real, se puede decir que fue armado para desorientar a Irán, pero Netanyahu todo el tiempo está en tela de juicio, y es un desafío para él también. Y luego, ¿qué se dice, qué comentáis entre vosotros de la actuación de Donald Trump?
Yo creo que Donald Trump, como otros líderes del occidente, y en esto realmente llamamos a todos los países que estén del lado cierto de la historia, Donald Trump entendió que esto no era solamente con Israel, era una cuestión que era que ahora había que realmente tomar cartas en el asunto, porque una bomba atómica no es una amenaza solo para Israel. En el momento que grupos terroristas pueden tomar material atómico, se puede realmente usar en cualquier parte del mundo. Y yo creo que fue justo y exacto, y esperemos también y creemos que Donald Trump también tiene la fuerza para ahora llamar a la diplomacia, para Irán realmente tomar también una conciencia de que esto tiene que parar, y también llegar a un cese de fuego también en Gaza y que los secuestrados puedan volver a casa. Quique, estoy viendo por ahí a niños, ¿tienes hijos en casa? Sí. ¿Qué dicen ellos? Sí. ¿Qué preguntan? Están aguantando. La verdad que, por un lado, hace más de 600 días que tenemos esta guerra. Ellos saben todo lo que pasa, desde los niños chicos de 6 años hasta los adolescentes. Saben lo que pasa, lo están viviendo. Obviamente, realmente están disciplinados en ese sentido de cuidarse. Estamos saliendo lo menos posible. Ellos están encerrados acá. Y realmente, obviamente, trabajando todo el tema anímico para que estén bien, para que no tengan presión. Hay muchos chicos que realmente la sufren mucho. Hay algunos que tienen más espacios en las casas, otros menos. Pero, como dije, el tema de trauma psicológico en las sociedades todavía no está muy medido y es el mayor daño. Muy bien. Pues, Quique, desde Tel Aviv, desde Israel, ánimo, mucha fuerza y un abrazo fuerte a toda la familia y a todos los amigos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídate mucho, de verdad. Por todo el trabajo de informar que hacen y de la verdad, impresionante. Gracias, un abrazo. Gracias. Adiós. En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Esta mañana, Empresas con Identidad, nos acompaña una compañía que consigue su software como servicio de análisis sensorial. Consigue predecir los gustos del consumidor con el objetivo de asegurar el éxito de los nuevos productos. ¿Cuáles? Hoy nos acompaña Sensibit. Esta compañía, ubicada en Lugo, asegura que redefine la relación entre alimentación y salud a través de soluciones basadas en inteligencia artificial y también la ciencia de los datos. Su visión sitúa al consumidor en el centro de un nuevo paradigma alimentario, más consciente, más preventivo y adaptado a las necesidades reales. Y este sistema tan innovador y disruptivo dentro del mercado les ha permitido alzarse con el premio en la categoría de startup más innovadora, gracias a su software como servicio de análisis sensorial. Lo ha hecho en la 7ª edición de Fall Food Summit, el mayor foro sobre el futuro de la alimentación de Europa, impulsada por Kilómetro Cero Food Innovation Hub. Entre algunos de sus clientes se encuentra ya PepsiCo, Congelados Navarra, Félix Solís, Grupo Venado, Cobam, entre otros. ¿Qué hacen realmente para que sean tan innovadores y disruptivos? Pues nos lo cuentan. Me acompaña Marusa Quiroga, que es CEO de Sensibit. Marusa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué hacéis? Bueno, pues lo que hacemos es muy fácil, es medir si a un consumidor le gusta un producto o no, para que esto tenga impacto directo en la industria para poder lanzar productos exitosos y que pues afecte directamente a su cuenta de resultados, ni más ni menos. Marusa, ¿cómo se logra o cómo logra la inteligencia artificial predecir esos gustos del consumidor, ¿no? ¿Qué tipos de datos se analizan? También cómo se traducen en esas decisiones reales para las marcas con las que estáis trabajando. Bueno, hay muchas formas de medirlo. Puedo dar algún ejemplo. Como por ejemplo, pues un fallo en la cadena de suministros, en la que pues hay un problema en la materia prima, pues por las causas que sean, y este producto tiene que ser reformulado, pero por otro lado el consumidor tener, ¿no?, esa exigencia de sabor, de textura, ¿no? Cuando vamos al supermercado, los lineales, compramos algo,
Si lo estamos recomprando, nos esperamos algo que ya hemos comprado. Entonces, la industria tiene que estar al tanto también, ¿no? Y tener ese cuidado de asegurar que ese producto, aunque haya un fallo en la cadena de suministros, un fallo de un proveedor, un fallo en una materia prima, el consumidor no lo detecte, porque el consumidor puede, ¿no? Un consumidor insatisfecho son millones de euros detrás en lo que puede estar, ¿no? Implicando a la industria. Entonces, lo que hacemos nosotros siempre es medir ese sabor para asegurar esa calidad sensorial. Podemos también hacer benchmarkings y comparar contra la competencia, a ver cómo me sitúa a mí de diferente frente al mercado, esos insights sensoriales, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos para las empresas. Vuestra propuesta, así porque lo entendamos, ¿no? Sitúa al consumidor en el centro, ¿no? De un nuevo paradigma, como decíamos, alimentario. No sé cómo se materializa esto en un mundo en el que, bueno, pues todavía se lanza mucho producto sin éxito. Sí, es verdad que cada vez más las grandes empresas, las grandes multinacionales, siempre han tenido en cuenta al consumidor, pero esto ya se detecta que es una necesidad compartida para cualquier industria. La alimentaria, quizás más, porque tenemos uno de los datos más impactantes, y es que el sabor es el motivo de la recompra. Es decir, yo como consumidor, si algo no está bueno, no lo voy a volver a recomprar. Entonces, claro, la industria tiene que asegurar esto. Entonces, cada vez más, tanto las grandes como las más pequeñas, tienen que asegurar que este dato lo tienen controlado en sus procesos, en toda la cadena de valor, en todo su proceso de toma de decisiones, ¿no? De hecho, ahora sí que vemos, cada vez que se hace una innovación en la industria, ya estás viendo a esos CEOs que hay detrás, que antes de lanzar un producto al mercado, están preguntando a ese equipo, oye, ¿y el consumidor qué dijo sobre este producto, no? Ya, o sea, el cambio de paradigma es muy relevante, porque ya los CEOs no lanzan al mercado lo que ellos creen que es lo más rico, ¿no? Como se hacía antes, sino que es el consumidor el que les da el dato y con eso toman una decisión de impacto. Decíamos que hay grandes compañías que estarán como clientes vuestros, como son PepsiCo, Kovac también, que ya están confiando en vosotros, lo decíamos hace un ratito, pero ¿cuál es el valor diferencial que ofrecéis con respecto, por ejemplo, a otras soluciones que sean más tradicionales? Nosotros tenemos un software que no hay competencia a nivel mundial. Lo que estamos haciendo es integrar al consumidor en el proceso y que dentro de la empresa, dentro de la compañía, en cada una de las fases del ciclo de vida, a nivel de calidad, a nivel de I+D, los diferentes departamentos que estamos hablando, que todos los departamentos puedan estar integrando al consumidor en cada una de sus microdecisiones. Por ejemplo, tengo que hacer nuevos prototipos. Se lo presento al consumidor para que me diga si le gusta o no le gusta. Marketing, tengo que hacer un benchmarking. Se lo pregunta al consumidor para ver si le gusta o no le gusta contra otras competencias. Calidad, tengo que homologar proveedores. Entonces, todo el tiempo estamos integrando a ese consumidor en cada una de las fases, ¿no? De todo el proceso. Habláis también un poquito de redefinir quizás esa relación entre la alimentación y la salud, ¿no? ¿Qué papel crees que va a jugar precisamente la personalización alimentaria en el futuro cercano, contando con la inteligencia artificial como aliado? Sí, es que hasta, ¿no? A veces nos impacta, ¿no? Nosotros que estamos cada día analizando esos datos, introduciendo inteligencia artificial para tomar decisiones, datos como el retorno de la inversión, ¿no? Cada vez que se hace una prueba con este tipo de, ¿no? El análisis sensorial, que es lo que es nuestro expertise, medimos ese impacto, y son el impacto millones de euros todo el tiempo. Entonces, bueno, pues ahí lo que estamos a las industrias ayudar, ¿no? Con esta inteligencia artificial a tomar decisiones más rápidas, decisiones más inteligentes y con datos que hasta ahora no éramos capaces ni de medir, porque somos capaces de integrar mucha información que antes pues iba más despacio. Marucha, ¿cómo nace esta compañía como startup? ¿Cuáles son esos retos a los que os habéis tenido que enfrentar en esos primeros momentos? Bueno, esta empresa, yo soy ingeniera agrónoma y luego hice un doctorado en análisis sensorial, haciendo estancias por Europa y luego decido en un momento dado pues crear esta compañía junto con la universidad. Esto es una spin-off, ¿no? De la Universidad de Santiago de Compostela.
Y bueno, pues creamos la empresa porque identificamos un problema en el mercado, y es que el 80% de los productos que se lanzan al mercado fracasan. ¿Y el 80%? El 80%, ¿sí? Sí. Muy alto. Sí. Se llama la atención. Y a veces, claro, y es que a veces las empresas dicen, sí, yo le pregunto al consumidor si le gusta o no le gusta. Pero realmente no se estaba haciendo bien, con metodología precisa. Y en cuanto nos escucha la industria y entiende el valor que aportamos, no se lo piensa. O sea, esto es una necesidad, porque esto hay que reducirlo, este impacto, este 80% hay que reducirlo. Desde luego la nariz sensorial no es el oráculo, pero casi, porque si el sabor es el motivo de la recompra, es muy cerca de ser el oráculo, la respuesta que da el consumidor, ¿no? Bueno, con ello, o por ello, habéis sido precisamente premiados en esa categoría de startup más innovadora dentro de ese Fall Food Summit. ¿Qué significa para vosotros? Bueno, desde luego este reconocimiento por parte de STOL, que es una comunidad referente europea a través de Kilómetro Cero, que está haciendo, ¿no?, transformando la alimentación a nivel europeo, pues es para nosotros es esto un éxito. Estamos recibiendo muchas llamadas, hablando con muchos medios de comunicación, con clientes, con potenciales clientes, con inversores, no solo en España, no solo en Europa, sino fuera, ¿no?, a nivel internacional. Desde luego, ¿no?, por supuesto, con todos estos éxitos que han sido hace unos días, pues claramente es un reconocimiento y la visibilidad, ¿no?, que nos ha dado. ¿Dónde queréis estar, Marucha, en unos años? Bueno, ya estamos en 9 mercados, queremos estar en el mundo entero. Nuestra ambición es el mundo entero, desde España para el mundo, y así lo estamos haciendo. Por ello. Pues nada, por ello. CEO de Sensesbit, Marucha Quiroga. Oye, enhorabuena, grandes éxitos. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, chao. Gracias. Dormir de 1000 maneras, descansar profundamente y con la tranquilidad de una buena elección es lo que puedes conseguir al comprar tu sistema de descanso en Hipercor, porque hasta el 2 de julio te ofrecemos un 50% de descuento en una selección de colchones y bases que te llevamos además donde tú elijas, en tu segunda vivienda, en la playa, en la montaña o en el pueblo de tu familia. Solo tienes que consultar las rutas diarias de reparto disponibles en la zona elegida y luego puedes pagar cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y también en la app y financiar tu compra hasta en 12 meses. Y recuerda que en Hipercor no solo tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería, higiene personal, con unas ofertas siempre increíbles. También tienes grandes ofertas en moda, ropa de hogar, menaje, todo para tu familia, para tu hogar y por supuesto con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que hará que tus compras sean mucho más cómodas y fáciles. Solo en Hipercor y en hipercor.es. El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una aplicación móvil, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron los máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de los máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Tras el éxito de Nabucco en su estreno, Verdi volvió a emocionar con la nostalgia de la patria en su siguiente ópera, I Lombardi. Descubre en el Teatro Real la ópera que nos lleva a la primera cruzada en Tierra Santa y que consagró al compositor como gran maestro.
Solo 2 funciones, el 6 y 9 de julio. Compra ya tus entradas desde 17 € en teatroreal.es. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Hoy en este Digital Business vamos a poner el foco en la inteligencia artificial. ¿Cuáles son realmente las capacidades de la inteligencia artificial? ¿Los humanos podemos a día de hoy manejar esa inteligencia artificial o no? Hoy me acompaña Sandra Garrido. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que es coordinadora de los grados de tecnología de UDIT. Oye, primero hay que diferenciar entre inteligencia artificial generativa y otro tipo de inteligencia artificial, que hay varias, ¿no? Exactamente. Y parece que a todos le llamamos lo mismo. Sí, o sea, lo que más conocemos es ChatGPT, herramientas de IA generativa que nos ayudan a generar texto, imagen, vídeo, audio, todo lo que se nos ocurra, pero la inteligencia artificial es mucho más que eso, viene de hace un montón de años. Alan Turing es el padre de la inteligencia artificial, o sea, que se lleva utilizando desde los años 90, 2000 en videojuegos, por ejemplo. Y ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho. Gracias al desarrollo de hardware, tarjetas gráficas mucho más potentes, hemos conseguido desarrollar inteligencia artificial muchísimo mejor a la que había hace 10 años. ¿Hasta el punto de que pueda tener conciencia propia y pueda sabotearnos? No, de momento no. Dentro de unos años no lo sé. De momento no, porque no entendemos cómo funciona el cerebro humano, mucho menos lo vamos a poder replicar en una máquina. Vale. Ha habido un experimento, ¿no? Donde una serie de modelos de inteligencia artificial realizaban una serie de problemas matemáticos sencillos, pero tras el tercero aparecía una advertencia sobre el inminente apagado del sistema. Cuéntame qué ha pasado y por qué se hacía este experimento. Pues se hizo un experimento mandándole órdenes a la IA para que se apagase y empezó a negarse a apagarse, con lo cual suscitó mucho miedo. ¿Esto es la rebelión de las máquinas? Parece, vale. Pero eso es que la ciencia ficción nos ha vendido muchas ideas que a día de hoy no se pueden desarrollar. Al final la IA trabaja con modelos de probabilidad y lo que intenta es predecir la siguiente palabra. No tiene conciencia propia para decidir me apago o no me apago. Y nosotros, como humanos, como pilotos de esta nave, deberíamos desarrollar sistemas de defensa ante esa IA, por si en algún momento sí es capaz de rebelarse. De momento yo creo que estamos muy lejos de llegar a ese punto. Dentro de 15, 20 años, puede ser que sí los necesitemos. Me contaban que esto de la IA es como un adolescente que intenta rebelarse y esquivar las prohibiciones de los padres. ¿Que eso es lo que tenemos realmente o no? ¿O todavía no? No, o sea, de momento los sistemas sí que podemos como saltarlos, porque viendo lo que tú le digas, si hay algo que no te cuenta, puedes conseguir que te lo cuente, pero de momento no es así. De momento, como tú dices, ¿en qué sectores se está aplicando más? Ahora mismo... ¿Qué tipo de empleo se está viendo más afectado, para bien y para mal? Pues a día de hoy, cualquier empleo en el que tú tengas una tarea que se pueda automatizar. Vale. Desde, por ejemplo, pues redacción de artículos, creación de exámenes, a nosotros en docencia te ayuda, creación de entregas, en finanzas, por ejemplo, también para gestión del riesgo bancario, para predecir si una persona te va a pagar el crédito o no te lo va a pagar, en salud también para prevenir enfermedades, para predecir si una persona va a sufrir de algún tipo de enfermedad, o sea, cualquier tipo de sector que se te ocurra, marketing también. ¿Y algunos empleos podrían ser sustituidos al 100%? No, porque no nos podemos fiar de lo que la IA nos diga. Al final te predice cuál es la siguiente palabra, tiene que haber un profesional detrás que decida si eso es correcto o no. Por ejemplo, en ciencia se ha visto que se han publicado artículos que se han generado con inteligencia artificial, han pasado todos los cortes y tienen información falsa o se inventa referencias. Entonces, nos puede mejorar el trabajo, mejorar la productividad, que el trabajo que antes hacía una persona en 20 horas lo haga en 10, pero nunca va a poder quitar ningún trabajo. ¿Y siempre va a obedecer? Siempre va a obedecer, sí. ¿Seguro? Sí, o sea, la inteligencia artificial que hay a día de hoy, sí, siempre va a obedecer, porque está programada para realizar una serie de tareas. Así que siempre va a obedecer las instrucciones que nosotros le pongamos. Exacto, aunque parezca que cuando preguntamos a ChatGPT algo, parece una persona con conciencia propia y que nos está entendiendo, pero la verdad es que no,
Por eso le podemos confundir. Cuando le decimos, te estás equivocando, dice, sí, es verdad. Vale. Hemos hablado de empleo de sectores, pero es muy importante la adopción, ¿no? Para que sea nuestra, para hacerlas nuestras. ¿Qué nivel de adopción hay a día de hoy? A día de hoy depende de la persona, porque lo que estamos viendo que hay mucha gente que tiene miedo de utilizar estas herramientas, ya sea por dar sus datos, por miedo a que le quiten el trabajo si la utiliza, pero poco a poco yo creo que todos lo estamos integrando en nuestra vida porque vemos las facilidades que nos presta. Y dentro de unos años será como la adopción de Internet. O sea, hace unos años cuando apareció Internet no todo el mundo lo utilizaba y a día de hoy es impensable la persona que no lo use. Pues con la inteligencia artificial yo creo que va a pasar igual. Dentro de 5 o 6 años todo el mundo la va a usar. Y además no tenemos por qué saber cómo funciona, igual que Internet. Nosotros no sabemos cómo funciona Internet, cómo yo hago una foto a través del móvil y te la mando a ti directamente, o pienso algo y te escribo un WhatsApp y te llega a ti directamente. O cómo funciona el SEO. O sea, yo no sé cómo funciona, pero sé que me meto y todo fluye. Exactamente, o sea, no tenemos que saber cómo funciona, para eso ya están los desarrolladores y los técnicos que crean las herramientas de inteligencia artificial. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es la ética que hay detrás, los sesgos que puede haber y cómo utilizarla bien. No simplemente utilizarla como nos está pasando con adolescentes, que la están utilizando, por ejemplo, para hacer trabajos y directamente copian la información, la pegan en el trabajo. No saben utilizarla bien. Falta un poco de cultura en ese aspecto. El otro día me decían que la inteligencia artificial no se puede detener, pero sí se puede desactivar. ¿Me lo puedes explicar? Que no se puede detener, pero sí se puede desactivar. ¿No se puede detener? Detener. Pero sí desactivar. Por ejemplo, ahora mismo en WhatsApp hay una inteligencia artificial. Sí, ¿verdad? Pues, sí. Han metido el chat. Yo le pregunto y me es facilísimo. Pues ese tipo de inteligencia artificial se puede desactivar en Google. Y tengo una aplicación que también le pregunto, así por audio, y soy feliz. Sí. Y además le ha dicho, me hablas en argentino, por favor. ¿Te puedo llamar Matías? Y me ha dicho, claro. Claro, si es que te llevan la razón. Pues ese tipo de inteligencia artificial se pueden desactivar. Las que vienen en los móviles predeterminadas, en el buscador de Google. También ahora mismo, cuando haces una búsqueda, al principio te sale el resultado generado por IA. Y cuando dices, te da la razón, o sea, ¿funciona que yo le dé refuerzo positivo a la inteligencia artificial? En principio sí. Si le tratas bien, se supone que funciona mejor. Lo que pasa es que ahora mismo hay un montón de estudios respecto a eso. Todavía no podemos, porque como he dicho antes, predice la siguiente palabra con el contenido con el que ha aprendido de Internet. Ya. Y yo si le pregunto a la inteligencia artificial que qué opina de mí, siempre me va a decir cosas bonitas, ¿no? Sí. Porque es muy correcto. Sí, es muy correcto, sí. Aunque yo le diga, no, sé crítico conmigo. No suele ser crítico y si o lo si intentas, lo es crítico constructivo. Sí. No como los niños, hay refuerzo positivo. Exactamente. Y no suele hablar mal porque todo eso está capado. Vale. O sea, no puede decir palabrotas, nunca lo he probado. Creo que no, creo que ya no. Entonces, pruébalo, vale. Pero creo que ya no. Siempre tiende a ser muy correcto y muy formal. Ahí es muy importante saber cómo utilizar la inteligencia artificial, qué preguntar, decirle dónde debe buscar, ¿no? Incluso que cada persona tenga su propia inteligencia artificial y cada empresa tenga su propia inteligencia artificial. Exactamente. O sea, tenemos un montón de maneras de que cada empresa tenga su inteligencia artificial que sepa de cada una de las empresas de los documentos internos. Por ejemplo, si aquí mismo en la radio yo puedo crear una inteligencia artificial que sepa todos los contenidos que se generan aquí, de manera que las respuestas que me dé sean más acorde a lo que se hace en esta radio. Oye, ya la última, me tiraría aquí hablando, o sea, ¿tú crees que vamos a ser más eficientes con la inteligencia artificial o nos vamos a volver más tontos? Porque vamos a perder la capacidad de pensar, de memorizar, de criticar. Depende de cada uno, o sea, creo que nos hace más eficientes, o sea, pero luego... Pero mójate, ¿tú qué crees? En mi caso, yo creo que hay unas personas que sí se van a volver más tontas. O sea, todo nos va a volver más eficientes, pero luego está la comodidad, como todo. Es como las búsquedas en Google. Te quedas en la primera página y no va más allá. Pues esto pasa igual. Va a haber gente que se va a acomodar y se va a volver más tonta. Depende de ti. Sandra Garrido, coordinadora de los grados de tecnología de UTIT. Oye, muchísimas gracias por arrojar un poquito de luz. Me encanta. Gracias a ti. Yo soy una apasionada. Yo ahí como Matías me lo paso pipa. Me encanta. Gracias. Y aprendo un montón, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Hablábamos con Sandra Garrido de inteligencia artificial, de la generativa, de la adopción, de cómo puede afectar el empleo a determinadas compañías, sectores. Vamos a poner el foco en el mundo del derecho, especialmente en los llamados proveedores alternativos de servicios legales. Son los conocidos como ALPS. Mira que son difíciles estas palabrejas. Bueno, para entender mejor cómo la inteligencia artificial está cambiando y va a cambiar todo el mundo del derecho, cómo se está aplicando y cómo se va a aplicar, me acompaña Francisco Gómez. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que es socio y director de Gestiónate. Oye, ¿qué papel está jugando a día de hoy la inteligencia artificial en los proveedores alternativos de servicios legales? ¿Qué son estos proveedores alternativos de servicios legales? Para entender bien el papel que está jugando la inteligencia artificial en los ALSPs, creo que es mejor primero tener claro que es una ALSP, ¿no? Entonces, una ALSP es un proveedor de servicios legales alternativos, ¿no? Venimos históricamente de trabajar con proveedores de servicios legales y ahora están los alternativos que meten algunas herramientas como pueden ser inteligencia artificial o otros factores a la hora de llevar a cabo estos trabajos. La inteligencia artificial está teniendo un enorme impacto en todos los ámbitos y sectores y en concreto en los operadores legales. En nuestro caso, una empresa con cerca de 100 personas en el equipo y cientos de clientes recurrentes repartidos por todo el mundo, la IA nos está ayudando a automatizar tareas que no tienen demasiado valor añadido y que antes consumían muchísimo tiempo, como por ejemplo la redacción de documentos jurídicos simples y repetitivos, pero también está ayudando a mucho en algunas tareas más complejas como la revisión de contratos y sobre todo el análisis jurisprudencial, que antes se perdía mucho tiempo, ¿no? Esto no solo mejora la eficiencia, también permite que los profesionales se concentren en tareas de mayor valor añadido estratégico, y es decir, menos tiempo en lo repetitivo y administrativo y más foco en la estrategia y el cliente. Customer-centric, que es lo que les gusta a los clientes. O sea, eso es genial, ¿no? Estrategia y clientes, ahí es donde debe estar todo el esfuerzo y todo el... Eso es. Y la inteligencia artificial nos ayuda a poder dedicarle más tiempo al cliente y el cliente, por tanto, se siente muy a gusto. Claro, entonces lo ideal es que venga aquí para quedarse, para que el cliente salga ganando. Sin duda. Me permito añadir un matiz que considero que es importante. La inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta a disposición del ser humano, no como un sustitutivo del ser humano. Sin duda podrá sustituir a algunos seres humanos en algunas de sus funciones, y lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo, pero nunca podrá sustituir en su totalidad al ser humano. Desde hace años vivimos en un contexto de transformación tecnológica y hay que adaptarnos a trabajar con la inteligencia artificial y a sacar lo positivo que tiene. Hablaba antes con Sandra de la adopción. En vuestro sector la adopción es muy potente. Sí, es muy potente y tiene un peso añadido bastante relevante. Eso es bueno porque al final os hace más eficientes, más personalización en los productos, servicios, atención al cliente. Claro, y piensa que en nuestro sector la confianza que los clientes ponen en los proveedores de servicios es estratégico y es algo que la inteligencia artificial no va a poder sustituir nunca, ¿no? Es el valor diferencial que tiene. Entonces, lo que nos hace, bajo nuestro punto de vista, interpretamos, es como que refuerza la confianza del cliente en nosotros mismos. Y, por ejemplo, háblame de cambios concretos, aterrízamelo. O sea, ¿qué cambios están provocando estas herramientas en la cultura de trabajo
de estos proveedores alternativos de servicios legales? Pues uno muy interesante es la colaboración entre perfiles diferentes, ¿no? Abogados, tecnólogos, expertos en datos. Que son perfiles totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y ponerlos a trabajar en conjunto, pues es un enorme reto para las organizaciones, ¿no? Y sobre todo, otro cambio no menos importante que hay que trasladar a los equipos es que en la IA el dato es básico y fundamental, ¿no? Intento explicarme. Si los datos que se incluyen en las bases de datos que generan inteligencia artificial no son buenos y de calidad, el entregable de la inteligencia artificial no será bueno. Por tanto, las organizaciones cada vez deben de tender a organizar mejor el dato y darle un enfoque homogéneo para conseguir un mejor resultado. Y la figura del gestor del dato será clave en las organizaciones junto a la utilización de los llamados software de sistemas gestores de bases de datos, ¿no? Todas las organizaciones, los despachos en este caso, metemos la información ahí y la IA lo saca de ahí. Si todo eso no está muy ordenado, pues no, el entregable que salga de la IA no va a estar a la altura de lo que requieren nuestros clientes. Bueno, que esté ordenado y que esté metida ahí la información adecuada, la correcta. Claro, que yo creo que cada vez más los brutal. gestores de datos van a tener más peso en las organizaciones. En los despachos de abogados los hacen los departamentos de Knowledge Management y en otro tipo de organizaciones, pues los Business Analytics, los Data Science. Aparecen nuevos perfiles que tienen que interrelacionar con los perfiles existentes en las organizaciones. ¿Tú crees que todo el sector jurídico, todo el sector relacionado con lo legal, con los abogados, está más avanzado? Que al final o se ponen las pilas o termina cayendo. O sea, ¿estás más avanzado que otros a la hora de aplicar, de adoptar la inteligencia artificial? Totalmente. Quien no empiece a aplicar inteligencia artificial, y tiene que ser un proceso que no es de la noche del día, porque esto una no nueva es una oportunidad, herramienta, sino una necesidad, ¿no? Eso es, así lo vemos nosotros. Vale. Y luego, esta es la parte bonita, ¿no? Y esta es la parte de reto, de desafío, pero ahora sabes que todo tiene dos caras, ¿no? Esto es como el cuchillo, que si lo coges bien, fenomenal, porque te parte el jamón rico, pero si lo coges mal, te puedes llevar un dedo por delante como poco. O sea, aquí, ¿qué riesgos? ¿A qué riesgos se enfrenta la utilización de inteligencia artificial en vuestro segmento? Yo creo que hay dos principales. Por un lado, el primero es que toda inteligencia artificial necesita supervisión y si no se supervisa la empresa incurre en un enorme riesgo de estar utilizándolo sin supervisión y por tanto el entregable no está a la altura de las circunstancias. Y otro riesgo no menos importante es la confidencialidad de todos los datos que se meten en inteligencia artificial. Entonces nosotros huimos de utilizar plataformas gratuitas que no sabes a dónde van los datos que metes, datos propios o datos de clientes, ¿no? Entonces siempre recomendamos hacer uso de la inteligencia artificial utilizando proveedores, bases de datos y tener toda la relación contractual establecida para al cliente poder decirle tus datos están bajo salvaguarda, porque hablamos de datos la mayor parte de las veces confidenciales y es muy importante que las plataformas de inteligencia artificial generen y traten esos datos de manera confidencial. Claro, porque ahí he dado la clave, ¿no? Son muchos datos, pero son datos confidenciales. Muchos datos y más confidenciales. El temor, ¿no? del cliente final. Pero hay empresas cada vez más, empresas de plataforma internacional, donde tienen todo ese contenido absolutamente cubierto. Lo que sí recomiendo a todas las personas que nos están oyendo es que en la medida de lo posible intenten huir de las aplicaciones gratuitas, porque ahí la cobertura del dato no se tiene ninguna trazabilidad, ni sabemos dónde va, ni sabemos quién va a acceder, ¿no? Entonces, uso de la inteligencia artificial, por supuesto, pero todo bien estructurado para poder proteger la confidencialidad de los datos de nuestros clientes. Claro, hay cumplir con toda la legislación, ¿no? Proteger los datos al 200%, ¿no? Y todo supervisado. Eso al final, yo siempre suelo decir, la inteligencia artificial debe ser tu copiloto, te tiene que ayudar, pero tú eres el que tomas la última decisión y tú eres el piloto, el que maneja la nave. Una herramienta. Tú puedes utilizar una herramienta de inteligencia artificial para que te cree un contrato, pero después, si te da ese contrato y tú no eres experta en derecho, pues no sabes si lo que te dice está bien o no, ¿no? Yo creo que esto también ha venido a sustituir al temor que tienen muchos abogados de enfrentarse a un papel en blanco, ¿no? Sí. La inteligencia artificial te da un documento y tú ves ese documento, vas trabajando y lo vas perfilándolo, ¿no? Pero la hoja en blanco, decir, bueno, pues eso te ayuda bastante.
Oye, en Gestiónate, ¿cómo lo estáis aplicando? ¿Cómo lo estáis utilizando? Bueno, ¿qué os aporta a vosotros? A nosotros nos aporta ahorro en muchos procedimientos, poder dedicarnos más tiempo a algunas tareas como estar más cerca del cliente, y en Gestiónate pues hemos incorporado perfiles tecnólogos que hace unos años no habríamos pensado. Llevamos 12 años con el proyecto. O sea, tenéis ahí un equipo mucho más variado, más rico, ¿no? Eso es. No solo la persona que te ayuda con los problemas de Outlook y tal, sino personas que se están dedicando íntegramente a generar datos y a ayudarnos con bases de datos y creación de contenidos que utilizan motores de inteligencia artificial para poder facilitarnos nuestro trabajo. Oye, cuéntame, o sea, ¿cuántos sois? ¿Desde pues cuándo somos, estáis? ¿Qué hacéis? Cerca ¿En qué de 100 buenos? personas. 100. Te digo, 100 personas, sí. Empezamos hace 12 años. Yo estuve en un despacho internacional de abogados trabajando y vi que en mi quehacer diario me hacía falta una plataforma de soluciones integrales en la que poder apoyarme para hacer todas las cuestiones que no hacen los despachos de abogados, ¿no? A día de hoy, como te he dicho, somos un equipo de 100 personas, tenemos oficina en Portugal, España, Italia, y estamos implantando México. Queremos ser la plataforma líder de soluciones legales alternativas en todo el sur de Europa, y con un puente a Latinoamérica que tenemos que aprovechar el tirón que está teniendo Madrid. Estamos de moda, pues en el ámbito de los servicios legales hay que aprovechar ese tirón. Es un plan muy ambicioso, ¿no? Ambicioso sí, pero realista. Ambicioso, pero totalmente realista. O sea, y ahí vais a empezar en Latinoamérica por México. Eso es, en Latinoamérica ¿por qué por México? Y no porque a día de hoy son los principales clientes que tenemos son mexicanos. Vale. Tenemos un puente, claro, cultural, que nos entendemos muy bien con ellos, y hemos querido aprovechar ese inicio de puente que ya tenemos para coger y empezar por México. Bueno, pues Francisco Gómez, socio y director de Gestiónate. Tenéis un trabajo apasionante, ¿no? Sí, muy apasionante. La verdad es que sí, cada día en nuestra compañía es un reto increíble y después foco de muchas satisfacciones, afortunadamente. Bueno, yo, cuando era jovencita, mi padre siempre decía, Susi, haz derecho, y yo decía, es que es un rollo. Y ahora, sin embargo, me parece que, digo, yo en mi próxima vida, derecho enfocado a las finanzas, derecho financiero, porque me parece que es que se mueve, que está vivo. Pues Susana, a mí mi padre también me lo decía, haz derecho que después lo puedes aplicar a todo. Y yo le hice... Bueno, yo soy un poco rebelde. Yo le hice caso y estoy encantado y muy orgulloso de haberlo es que hecho. Es muy social y al final, el sector financiero es de los más regulados del mundo mundial. Yo veo que hay norma cada vez que te mueves, pero además es que ves que está vivo, ¿no? Porque para todos los temas de compliance, de blanqueo de capitales, a nosotros nos da mucho trabajo. O de activos digitales, yo lo pienso, madre mía. Es que eso, el abogado tiene que tener una capacidad tremenda y ir muy unido de tema de gente que sabe de tecnología, claro, gente que sabe finanzas. Cada vez más estrechamente tenemos que trabajar con los tecnólogos, y al final todo el mundo piensa, al principio la gente piensa abogado, derecho, toga, ¿no? Aburrido, soso y es que es un 10%, y apalancado. Eso es del siglo pasado. Nosotros, de las 100 profesionales que tenemos, ninguno se dedica a eso. Dinosaurio. Oye, Francisco Gómez, socio y director de Gestiónate. Oye, enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo. Adelante con esos planes que tenéis de crecimiento, a utilizar la inteligencia artificial para ganar en eficiencia, en ahorro de costes, en mejora de la estrategia y sobre todo en poner el foco en el cliente, que es el que realmente importa, ¿no? Estrategia customer centric, y los clientes lo aprecian mucho. Pues enhorabuena. Gracias, y hasta pronto. Susana. Que tengas encantado, buen mucho día gusto. Y hasta la próxima. Muy bien, gracias. Y hasta aquí Capital Intereconomía. Ha sido una mañana intensa, te lo voy a contar yo, ¿no? Pues nada, ahí estamos. Ahora a reponer un poquito de fuerzas y a preparar el programa del día siguiente, de mañana. Mañana ya 24, martes todavía. Retomaremos aire y mucha energía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les hayamos sido útiles. Gracias por seguirnos y por su confianza. Que tengan un buen día, ánimo con el calor y a por el lunes. Hasta mañana a las 7. Adiós. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
Cada agosto escuchamos de forma recurrente la famosa reunión de Jackson Hole, una gran cita económica para los mercados. Es la reunión anual de banqueros centrales, periodistas, algunos académicos y otros ministros de finanzas que se juntan para hablar sobre los retos más próximos e importantes a los que se enfrentará la economía mundial. Es una cita muy selectiva a la que solo se puede asistir con invitación facilitada por la Fed de Kansas. Al fin y al cabo, empezó celebrándose allí. Además, todos los asistentes tienen que comprometerse con una serie de reglas, como la de hablar o escribir sobre las intervenciones formales y la obligación de mantener un strict off the record en las intervenciones informales. Según cuenta la entidad, desde 1982 hasta hoy la representación de los banqueros de Wall Street ha bajado desde el 27% hasta el 3%, mientras que la de los banqueros centrales ha subido del 3 al 31% y la de los periodistas desde el 6 hasta el 12%. Para llevar a cabo esta reunión se retiran a un entorno natural en Wyoming que da nombre al simposio anual, como ya sabemos, denominado Jackson Hole, para dar comienzo a una cita que tiene más de 40 años de historia. La razón de escoger este pueblo no es lo idílico de su paisaje, sino la necesidad de que acudiera a la cumbre Paul Volcker, entonces presidente de la Fed y gran aficionado a la pesca de la trucha, muy popular en ese destino. Es de suma importancia para los mercados porque los banqueros centrales aprovechan para dar grandes noticias, como en el año 2012, en plena crisis de la deuda. Fue ahí cuando Ben Bernanke anunció la tercera ronda de su programa de Quantitative Easing, cita anual de máxima expectación, que es capaz de cambiar el rumbo de los mercados y, a fin de cuentas, nuestra economía con decisiones potentes. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Continúan los ataques cruzados entre Israel e Irán después de que Irán haya bombardeado Israel. Ahora es Tel Aviv quien ataca objetivos iraníes. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegura que en estos momentos el ejército israelí está atacando con una fuerza sin precedentes objetivos del régimen y organismos de represión gubernamental en el corazón de Teherán. Por cada cohete disparado contra Israel, dice Katz, el dictador iraní